Yo creo que si la presidenta tomara la decisión de resolver una parte importante del conflicto que hay en Sinaloa a partir de la destitución del gobernador Rubén Rocha, que es parte del problema, me parece que podría de alguna manera pedirle a su mayoría que tiene el Morena en el Senado de la República para que aplicara este artículo, que en un momento de tanta tensión con el gobierno de Donald Trump, donde una de las amenazas es la de denominar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y que es una manera de que el gobierno de Estados Unidos está presionando a México para que tome decisiones muy rápidas, muy concretas, muy definitivas para desmantelar y combatir a los cárteles. Me parece que una prueba de ácido por parte del gobierno mexicano pasa por la necesidad de destituir al señor Rubén Rocha, vinculado claramente con una parte del cártel de Sinaloa. Rubén Rocha la volvió a regar. Yo no sé cómo le hace para decir tantas pendejadas, pero la de ayer fue premio Nobel. Entonces, quiero compartir con usted la pendejada de Rubén Rocha el día de ayer, porque de verdad ya está loco este güey. A ver, vamos a verla. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo. A ver, entonces, yo quiero entender una cosa. Es el pueblo el que quita y el que pone. Entonces, los que fueron a protestar por las masacres que están pasando en Sinaloa, la muerte de esos dos jóvenes niños adorables con su papá, ¿no son pueblo? O sea, es lo que no entendí. El pueblo es el que no desfila y el que no se queja. Los otros que se quejan no son pueblos. Es eso lo que quiero decir. Entonces, Dalita, quiero hacer una encuesta, por favor. Sí. ¿El pueblo es el que no grita o el pueblo somos todos? Ok, muy bien. Entonces en un momento lanzamos la encuesta en el chat. Sí, porque este genio de Rubén Rocha ya a mí ya me volvió loco. Pero ¿qué creen, familia Tipical? Hoy contestó Titina. ¿Y qué creen? No se los adelante, no se los adelanto. Vamos a ver lo que contestó. En este caso, el gobierno federal tiene el respaldo, le da respaldo total al gobernador. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad y trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad. ¿Lo pueden creer? ¿No creen en el autoritarismo? Quitan la reforma judicial,
Digo, quitan el poder judicial, hacen una reforma para que pertenezca al autoritarismo. Ellos dicen que no son autoritarios cuando son lo más autoritario que yo he visto en mi vida. Ya llegó Betty, bienvenida, Bravo. Betita. Polanco horrible, ¿verdad? Está todo bloqueado, algo pasó, no hay manera. Aquí estamos ya. Gracias. Y Gloria también vive en Polanco. Así es que también A debe ver de cuándo tener ahí llega. problemas para el acceso. Estamos, nada más para darte un resumen, ya pasamos el video de Rocha, Sí. que dijo que el pueblo quita y el pueblo pone, no los que gritan, entonces no son pueblos. Entonces acabo de pedirle a Dalia que nos haga una encuesta para saber si están de acuerdo con Rocha en que el pueblo es el que quita y el pueblo es el Bueno, que... es que ya sabes que usan al pueblo según les convenga. Exactamente. ¿No? Pero lo cierto, Carlos Auditorio, es que, bueno, hay un artículo constitucional que puede aplicar perfectamente el Senado sobre la desaparición de poderes en un estado donde ya no hay garantías de gobernabilidad, donde pues, se puede destituir el gobernador. Es decir, entonces sí, yo creo que si la presidenta tomara la decisión de resolver una parte importante del conflicto que hay en Sinaloa a partir de la destitución del gobernador Rubén Rocha, que es parte del problema, me parece que podría de alguna manera pedirle a su mayoría que tiene el Morena en el Senado de la República para que aplicara este artículo. Pero no lo van a aplicar. No, no lo van a aplicar, no les interesa aplicarlo y les interesa solamente seguir protegiendo al señor Rubén Rocha. Así de plano. Así de plano, y yo creo que fíjate, que me parece que en un momento de tanta tensión con el gobierno de Donald Trump, donde una de las amenazas es la de denominar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y que es una manera de que el gobierno de Estados Unidos está presionando a México para que tome decisiones muy rápidas, muy concretas, muy definitivas para desmantelar y combatir a los cárteles. Me parece que una prueba de ácido por parte del gobierno mexicano pasa por la necesidad de destituir al señor Rubén Rocha, vinculado claramente con una parte del cártel de Sinaloa. Ayer vino Pancho Labastida. Sí. Él cuando era secretario de Gobernación De le Sinaloa. dio callo a 2 gobernadores. Y fue gobernador de Sinaloa. Fue gobernador de Sinaloa. Claro. Sí. Pero él como secretario de Gobernación le dio callo. Sí. Ok, a 2 gobernadores. Claro. Porque además eran corruptos y todo lo que tú quieras. Rocha está demostrado que es más rata que Alibaba. O sea, ya lo demostró, todos lo sabemos. Todos conocemos los nexos de Rocha con el narco. Sabemos que es un narcoestado. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Los gringos lo saben, el gobierno mexicano lo sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sheinbaum acaba de decir ahorita que ella está para coordinar todo el rollo, que ya no es como los gobiernos antiguos que tiran gobernadores. Sí, claro, sí, le escuché, eso lo dijo en la mañanera de ayer y no sé si ahora lo haya vuelto a repetir, pero sí, efectivamente te digo que el pueblo le sirve de acuerdo y lo acomodan de acuerdo a sus intereses, pero me parece que si está generando tanta turbulencia y tanta inestabilidad en Sinaloa y está poniendo en riesgo la vida y la paz de los ciudadanos, me parece que eso sería lo importante, Carlos. Y efectivamente el gobierno mexicano sabe, al igual que el norteamericano, pero el gobierno mexicano sabe perfectamente que la presencia del señor Rubén Rocha es uno de los motivos de la guerra intestina que hay dentro del cártel de Sinaloa. Mayo Zambada lo denunció en su primera declaración ante la justicia norteamericana y denunció, ¿te acuerdas?, a través de una carta. Sí, dijo con toda claridad que Rubén Rocha estuvo presente en el momento en que fue secuestrado o extraído, como le queramos llamar, el Mayo Zambada a Estados Unidos. Lo vincula de alguna manera con el crimen que hubo ahí en esa especie de finca cerca de Culiacán,
donde fue asesinado el exrector de la Universidad de Sinaloa. Exacto. Entonces, bueno, él es parte del conflicto, es considerado por una parte del cártel de Sinaloa como un traidor. Sí. Entonces, ¿por qué no resolver esa parte del problema? Hace un momento estaba escuchando en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, un reportero, el corresponsal de Radio Fórmula allá, que él es de Sinaloa, y entonces él relataba cómo no han dado resultado los operativos de seguridad implementados ahí en el Estado. No han dado resultado. Entonces, esto quiere decir que no se están tomando decisiones de fondo, Carlos, para el desmantelamiento y el combate al crimen organizado, que es una parte fundamental. Ahora, tú mencionas muy bien el tema de esta especie de insurrección social ciudadana que hay en Sinaloa a raíz, ¿te acuerdas?, del asesinato de 2 niños. Sí. Bueno, eso terminó de incendiar, de estrujar la conciencia de la ciudadanía, de enojar con toda razón a padres de familia, maestros que estuvieron ahí en esa marcha ciudadana, con toda razón. Yo me pregunto, bueno, si este gobierno que dice ser humanista, ¿no?, que dice de estar siempre del lado del pueblo, que está pidiendo a gritos la salida del gobernador, entonces salen con que yo no pongo ni quito gobernadores. Ah, caray. No, pues no se trata de eso. Se trata de estar atendiendo la voz y la necesidad. Oye, la pérdida económica, que te platican los empresarios de Sinaloa, las pérdidas económicas son impresionantes. Pero ¿qué tal si quita y pone en Perú? Ah, bueno, claro. Entonces sí se meten en Perú, ¿no? Y sí se meten en Ecuador, Claro, y en ¿no? Honduras, claro. Y sí se meten a donde no los llaman, ¿no? Claro, claro. Bueno, así. ¿Qué pusiste de encuesta, Dalita? ¿Cuál es la pregunta? Pues a ver, la pregunta que lanzamos en el chat es, ¿el pueblo es el que no grita o el pueblo somos todos? Y las opciones son el que no grita o el pueblo somos todos. Y hasta el momento ya tenemos un total de 502 votos. Ajá. ¿Y cómo va? 96% Pues el pueblo sí. somos todos Sí. y 4% el que Es no que grita. yo insisto, Titina nos quiere ver la cara de pendejos. Sí. Usa al pueblo como le conviene, efectivamente. Y mira, yo creo que como se dice de manera populachera, o dice, ahora sí que la presidenta le sacó al parche, ¿no? Cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué va a pasar con Rubén Rocha? No, pues dijo, no, pues es que nosotros no ponemos y esto es cosa del pasado. Otra vez con el pasado. Otra vez. En un momento, a ver, Carlos, en un momento en que el gobierno tendría que convocar a la unidad nacional, ¿no? Reconstruir, tapar las heridas, No les importa. las heridas con los adversarios, porque efectivamente es un momento de unidad y siguen dividiendo y siguen polarizando y siguen recorriendo al pasado y recurren al pasado, ¿sabes por qué? ¿O cuándo? Cuando no tienen respuesta. Claro. Como no saben resolver las cosas, entonces el pasado siempre tiene la culpa. Mira, aquí está este artículo, el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y bueno, y un abrazo a nuestro querido Ya le Javier. mandé besos, Te extrañamos, tú tendrías que venirnos a explicar esto, mi querido Javier, pero el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la desaparición de poderes es una medida extrema que se utiliza cuando se pierden los poderes políticos o las funciones públicas estatales. Y aquí ya se perdió, porque Sinaloa está en la más absoluta de la ingobernabilidad. Y el objetivo al aplicar este artículo es reconstruir los poderes constitucionales del Estado. Es decir, ¿cómo no puede haber gobernabilidad en un Estado donde gobernador, donde seguramente presidentes municipales, donde seguramente alcaldes, donde distintas instancias del gobierno, llámese, pues te acuerdas que tuvieron que cambiar el secretario de seguridad porque pues, evidentemente ya no les funcionaba? Bueno, es el momento de reconstruir los poderes en Sinaloa para recuperar la paz. Pero a ver, te voy a manejar esta posibilidad. Sí. Rocha le dio dinero a varios candidatos Sí. que vinieron en la lana del narco. Él fue el que la manejó. Rocha debe saber más
que tú y yo Sí. sobre cómo está la situación de entrega de dineros a Narcomorena. Él lo sabe mejor. ¿Tú no crees que si lo renuncian no hablaría? Pues sí puede ser, naturalmente. ¿Y no crees que Claudia no quiere correrlo porque se está protegiendo que suelte la sopa? Sí, tienes razón. Y fíjate que esto me recuerda a la columna que hoy leí muy temprano de Carlos Loret. No la he leído. En el Universal, Ajá. donde hace precisamente esa pregunta. Ah, mira. Dice, ¿no será? ¿Por qué no corren a Rocha? ¿Por qué no lo destituyen? ¿Qué tipo de compromiso o qué información tiene Rubén Rocha? Exacto. Que está obligado el gobierno a blindarlo tanto. Oye, porque no solamente la presidenta, ¿te acuerdas? El Senado de la República, los diputados de Morena, salieron ahí a aplaudir al tipo a protegerlo, ¿no? A garantizarle su impunidad. Pues sí, ¿qué no sabrá? Porque además de lo que se dice también en esa columna, es de que Rubén Rocha sirvió como un enlace entre Morena y la parte financiera de los cárteles para patrocinar, para financiar a muchos candidatos de Morena. Entonces, fíjate la importancia Es lo que te digo. que tiene este gobernador, ¿no? Pues entonces no solamente se trata de una amistad que por supuesto la hay con el expresidente López Obrador, que sin duda existe, sino que hay todos estos vínculos y todos estos compromisos que tienen con el señor, ¿no? Y que evidentemente, como tú bien dices, seguramente él está vendiendo su impunidad o comprando su impunidad, ¿no? Tengo entendido, no me consta, hay